fórmula presidencial de Todos por el Perú y la exclusión del candidato César Acuña. La vamos a leer con detenimiento y dice lo siguiente: Pleno del Jurado Nacional de Elecciones confirma tachas contra fórmula presidencial de Todos por el Perú y exclusión del candidato César Acuña. Mediante resolución número 197/2016 del Jurado Nacional de Elecciones, del 8 de marzo del 2016, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones confirmó la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró fundadas las tachas contra la fórmula presidencial del partido político Todos por el Perú. La decisión del Supremo Tribunal Electoral, adoptada con los votos en mayoría de los magistrados Fernández Alarcón, Aybar Carrasco y Rodríguez Vélez, tuvo como fundamento central la infracción de las normas de democracia interna en la elección de la lista presidencial de la referida organización política. En sus votos en minoría, los magistrados Tábara Córdoba y Cornejo Guerrero reiteraron sus decisiones anteriores para hacer efectivo derecho de participación política. Sin embargo, señalaron que estas incidencias son responsabilidad de la misma agrupación política, que no ha realizado sus actos partidarios de modo más ordenado y con la debida anticipación. De otro lado, por unanimidad, mediante la resolución número 196/2016 del Jurado Nacional de Elecciones de la misma fecha, se confirmó la exclusión del candidato a la presidencia de la organización política Alianza para el Progreso del Perú, César Acuña Peralta, por haber entregado dádivas en Piura y Chosica por infracción del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas aplicable al presente proceso electoral. Además, determina que como la fórmula estaría integrada solo por una candidata a la vicepresidencia, se declara improcedente la inscripción de dicha fórmula presidencial. Lima, 9 de marzo del 2016. Esto último, obviamente, haciendo alusión a Anel Taus. Así es, pero ¿qué significa exactamente lo mencionado por el Jurado Nacional de Elecciones? Nos lo va a explicar César Castiglioni, experto en estos temas electorales, con quien nos enlazamos de inmediato. Señor Castiglioni, buenos días. Buenos días, un saludo. Cuéntenos, por favor, ¿qué significa, en primer lugar, en el caso de Todos por el Perú, en lo que se ha mencionado por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que no va ni plancha presidencial ni plancha congresal? En primer lugar, nosotros tenemos la resolución 197/2006 del Jurado Nacional de Elecciones, en mayoría, firmado por los vocales Fernández Alarcón, Aybar Carrasco y Rodríguez Vélez, que declara infundada el recurso de apelación interpuesto por el partido político Todos por el Perú y confirma la resolución 19, que declaró fundadas las tachas por los ciudadanos tales. Esta primera resolución 197 es referente a la fórmula presidencial que presidía el señor Julio Guzmán. Solamente la plancha presidencial, ¿eso es lo que quiere decir? Sí, todavía no ha salido la resolución referente al expediente de la lista congresal, que deben estarla por colgar en los próximos minutos. Es decir, que igual deviene un tema con el otro, que ya estaría simplemente por formalizarse. Todavía no han colgado la resolución de la fórmula de la lista parlamentaria, pero va a seguir la misma suerte, porque estamos hablando de los mismos incumplimientos. Los mismos incumplimientos que fueron la modificación de los estatutos, la inscripción del Consejo Ejecutivo Nacional, del Tribunal Nacional Electoral, la inscripción de un miembro del Tribunal Electoral Nacional, la modificación del logo. En consecuencia, al no haberse esto modificado en el ROC y haber existido dos pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones anteriormente que confirmaban la resolución del ROC, en consecuencia, en esa misma línea, el Jurado Nacional de Elecciones no ha cambiado su criterio. 3-2 ha vuelto a decir que confirma la resolución del Jurado Electoral Especial que declara fundada las tachas. Y en este caso, doctor Castiglioni, ¿qué es lo que debe venir en el caso particular de Julio Guzmán, de Todos por el Perú? ¿Qué acciones pueden apelar ellos? Lo que les corresponde es interponer el recurso extraordinario por afectación al debido proceso dentro del plazo de 3 días de haber sido notificada la resolución. Y después las resoluciones en materia electoral son irrevisables, esto por mandato constitucional. Pero además no existe, en estos temas no existe la instancia internacional. Si quieren llegar al Tribunal Constitucional tendrían que iniciar, primero votar la sede jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones con recurso extraordinario.
En segundo lugar, interponer una demanda de amparo que no va a proceder ante el Poder Judicial, ante el juez de primera instancia. El juez de primera instancia resuelve a favor o en contra, va a segunda instancia. En segunda instancia, si se resuelve en contra, recién va al Tribunal Constitucional en un recurso de agravio constitucional. O sea, no hay ningún recurso que habilite a ningún justiciable interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional en forma directa. Esto es un desconocimiento lamentable. Las personas que han venido diciendo que se van a ir al Poder Judicial y después al Tribunal Constitucional y a las instancias internacionales. Y si así fuera, en este análisis que está realizando usted, digamos, los tiempos no calzarían definitivamente con lo poco que queda para ya las elecciones del 10 de abril. Sí, no alcanzaría. El último amparo que se tiene conocimiento que declaró fundado el Tribunal Constitucional fue el caso de Santiago Mozo Quispe, que fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones, el cual duró aproximadamente 2 años y medio, y que lo repuso en el cargo a un mes en el cargo, pero fue una vacancia donde se discutía el tiempo en que si estaba rehabilitado o no Santiago Mozo Quispe. Pero en temas electorales no hay antecedentes en el país de que se haya declarado fundado una demanda de amparo. Se ha declarado fundado en caso de vacancias de alcaldes o regidores. Señor Castiglioni, y en el caso de César Acuña, también lo que se ha mencionado es que es una sanción directa contra él, pero que al no tener solamente una representante, que sería Nel Tausen, y no vicepresidentes, la plancha presidencial también queda anulada. ¿Eso qué significa para el partido en sí mismo? En primer lugar, la resolución es la 196, es una resolución anterior, y esta resolución sí está firmada por los 5 magistrados. El doctor Tara, Hernández Alarcón, Aida Carrasco, Cornejo Guerrero y Rodríguez Vélez declara infundada el recurso de apelación interpuesto por Alianza Electoral para el Progreso y confirma la resolución del Jurado Electoral Especial que declara y lo excluye y en consecuencia y declara improcedente la solicitud de inscripción. Unánime. Al haberse declarado improcedente la solicitud de inscripción del señor César Acuña, conforme a lo establecido en la resolución 305-2015, en el artículo 42, dice que si no se inscribe el candidato a la presidencia de la República, la fórmula presidencial no va. Y por ejemplo, este recurso extraordinario que está señalando, ¿podría resultar o algún cambio en la decisión esta que estamos analizando? Porque es el mismo tribunal el que ha expedido esta resolución y es el mismo tribunal el que va a volver a analizar el mismo tema, el mismo recurso. Sí, señor. De los recursos extraordinarios, el 98% se pierden, un 2% se ganan y se demuestra que ha habido una afectación al debido proceso. Sin embargo, es un requisito de procedibilidad de que si quieren interponer también en el supuesto caso una demanda de habeas corpus que va a ser denegada, pero si quieren interponer tendrían que agotar la vía jurisdiccional con la interposición de recursos extraordinarios porque se expondrían a que el Poder Judicial de plano le declare improcedente la demanda de amparo porque, más allá del fondo, que los fallos del Jurado Nacional de Elecciones son irrevisables, porque no se ha agotado la vía previa. Y en este caso de Alianza para el Progreso, para que quede bien determinado, si no existe plancha presidencial, igual la lista al Congreso puede continuar su camino. La lista al Congreso corre, las listas al Congreso a nivel nacional van a correr. En consecuencia, están inscritas, todo lo demás, las que están inscritas, que no han sido sujetos de observación, estas corren, no hay ningún problema. Y los tiempos, por ejemplo, para este recurso extraordinario entre que se presenta y el jurado nuevamente resuelve, ¿aproximadamente de cuánto tiempo estamos hablando? 3 días para interponer de la notificación, estoy seguro que el día de hoy lo están notificando, en eso el jurado de forma acelerada notifica y inmediatamente señalarán fecha de vista y estarán resolviendo en el día. Eso quiere decir que si se interpone este recurso en los próximos días, la próxima semana, podríamos ya tener una decisión firme y ratificada del propio Jurado Nacional de Elecciones. No, la resolución es esta. La interposición de recurso extraordinario, estas son las resoluciones, la interposición de recurso extraordinario no suspende la ejecución de ambas resoluciones, la 196 y la 197. Claro, eso ya está en marcha, que están fuera del proceso, están fuera del proceso. Están fuera del proceso. En 3 días, o máximo 4, tendríamos ya la etapa jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones agotada. Y teniendo en cuenta que ya estamos, digamos, a vísperas de la impresión de las cédulas electorales,
pero todavía, digamos, estos partidos van a apelar, digamos, a lo último que les pueda quedar. No hay problema o no influye mucho, digamos, que vayan a aparecer los logos, digamos, o la fotografía, en este caso de los candidatos en la cédula. Con toda seguridad que no van a aparecer porque estas resoluciones son ejecutables. En consecuencia, el Jurado Nacional de Elecciones estará notificando a OMPE y al Jurado Electoral Especial para que los excluya, y a OMPE para que no las consigne en las cédulas electorales. A ver, señor Castiglioni, para que nos quede bien en claro, porque es un tema que todo el país está preguntando. Si bien es cierto, usted acaba de mencionar, esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones corre sí o sí para de aquí en adelante. Sí existe la posibilidad de que se apele ante el propio Jurado Nacional de Elecciones, pero que caería en la misma decisión. Sí, eso es un alto porcentaje que va a caer en la misma decisión, pero no impide la ejecución de las actuales resoluciones. Igual, esa respuesta del Jurado Nacional de Elecciones, que es a lo que íbamos con Lucho, ¿no? Esa respuesta final, pese a que esta ya va en ejecución, esa respuesta final del Jurado Nacional de Elecciones, del mismo tribunal al que se estaría apelando esta decisión, ¿en cuánto tiempo se podría dar? ¿Tienen plazos máximos? Yo creo que en 4 días o 3 días, si es que lo interponen el recurso extraordinario. Si no lo interponen, estas resoluciones, además de ser ejecutadas, quedarían firmes. ¿Qué pasa si es que, en un supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones optara por ese 2% que se rectifica de la decisión original? ¿Qué pasaría en este proceso? ¿Ya los planillones se habrían mandado a imprimir? Es poco probable, porque si usted ha escuchado mis declaraciones, de lo que yo he manifestado es que ambos deben ser excluidos, porque los argumentos que existen, tanto para la tacha, falta de democracia interna, como para la exclusión y la violación del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, están vigentes. En consecuencia, los argumentos que se han tomado en cuenta son argumentos irrebatibles. ¿Cómo califica ya en una opinión personal el fallo del Jurado Nacional en ambos casos? A mí me parece una opinión correcta, arreglada ley, y no por eso se debilita la democracia peruana, porque ingresen 2 candidatos más, o salgan 2 candidatos más, no está en riesgo la democracia, en primer lugar. Y en segundo lugar, no hay ningún fraude. Y en tercer lugar, no se está recortando el derecho a nadie. Son los errores que han cometido los propios actores políticos en este proceso electoral. Señor Castiglioni, ha quedado clarísima su posición. Muchas gracias además por la paciencia de explicarnos al detalle qué significa todo este tema del Jurado Nacional de Elecciones, que nos ha dejado todos en una expectativa tal durante tantos días, que hoy día ya se tiene como confirmación: no van más como candidatos presidenciales, ni César Acuña ni Julio Guzmán. Igor, acabas de escuchar a César Castiglioni también dando los detalles de lo que esto significa, ¿no? Y hay casi cero probabilidades de que esta decisión cambie por el propio tribunal, que ya ha anunciado que no va a ninguno de los dos. 2% frente al 98% de los casos. Prácticamente estamos hablando de manotazos de ahogado, como se dice, Igor. Sí, bueno, una decisión de recurrir este fallo, pues sería eso, ¿no? Un manotazo de ahogado, que está en todo el derecho de presentar. Además, Julio Guzmán, bueno, Todos por el Perú ya habían anunciado que también iban a ir al Poder Judicial, también a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Están en su derecho, pero eso no es más que a efectos de las elecciones en nuestro país. Este es el ente que las regula, así que en materia electoral no hay nada más que decir. Como señalamos antes, tendrían que recurrir al aspecto del procedimiento, pero es casi improbable, ya lo han escuchado, pues que se les dé la razón. Hay que recordar que ya el Jurado Nacional de Elecciones opinó sobre este tema, dando la razón al aspecto legalista, al formal, de lo que había ocurrido con Todos por el Perú, que pesaba más, o era el aspecto formal una vía por la cual se aplicaba la Constitución, que es lo que muchos apelan, ¿no? Al derecho de Julio Guzmán de participar en elecciones. Para el Jurado Nacional de Elecciones ya había un pronunciamiento de que la forma de aplicar la Constitución es mediante la norma electoral vigente. Y estos cambios que había hecho Julio, Todos por el Perú, habían chocado pues con la normativa electoral por irregular asamblea sin quórum, elecciones cuestionadas, designación del tribunal electoral de ese partido también cuestionado.
cambios de estatuto, estaba el cambio del logotipo también, que bueno, eso ya incluso el jurado